Siempre tenemos que recordar que cuando hablamos de indicadores simbólicos estamos hablando en general de instrumentos. Aquí tenemos un instrumento poco conocido que es un inclinómetro. Es un elemento que se usa muchas veces en las grúas, por ejemplo, para determinar la inclinación que tienen y poder asentarla correctamente. Eh, los instrumentos pueden ser de infinita cantidad. Aquí tenemos un medidor de profundidad de un submarino ruso. Es un indicador simbólico, lo único que nosotros podemos entender son los números, y después habrá que hacer la traducción. Por eso que los indicadores tienen que tener su identificación para saber qué es lo que estamos midiendo. Esto es fundamental cuando nosotros hacemos el diseño y hacemos la corrección en un equipo. Un reloj es un indicador que me está dando la hora, o sea, me está dando un dato concreto, pero podemos tener algunos que pueden ser de distinto tipo. Puede haber lecturas de comprobación que me dicen que está prendido o apagado solamente. Puede haber uno que me indique la dirección, por ejemplo, como una brújula, o puede haber un indicador de tipo cuantitativo que me dé una lectura de comprobación. Entonces, todo dependerá de qué tipo de instrumento yo necesito. Lo importante de esto es que el mejor diseño de instrumento y el mejor diseño de un tablero será cuanto más simple se lo pueda interpretar y decodificar y usar. El principio de economía de los tableros, que es uno de los que hay que cumplir, lo que me dicen es que nosotros podemos tener lecturas de comprobación para uno o dos niveles, lecturas de dirección que sean cualitativas, generalmente relativas a las condiciones, y lecturas cuantitativas que me indican las cifras. En un tablero yo puedo tener muchas indicaciones diferentes, muchos instrumentos diferentes. Algunos son simplemente un dibujo, un identificador, otros me pueden dar la condición, el estado y el dato. Otros me pueden dar cuántas horas de funcionamiento, si el sistema contra incendio está operativo. Es decir, lo que yo tengo es información para poder operar la máquina, que eso es lo importante. Cuando hablamos del principio de economía, lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos que tener instrumentos o elementos que con un simple golpe de vista me den la información según lo que yo necesito. En este caso, tenemos un manómetro de un matafuego. Nosotros tenemos tres campos, uno que está en rojo, uno que está en verde y otro que está en rojo. Si está acá, hay que mandarlo a recargar o verificarlo porque le falta presión. Si está aquí en el medio, está correcto, y si está aquí, está sobrecargado. Con un solo golpe de vista, sin saber cuál es el dato exacto, en megapascal, que además es una medida que nosotros no usamos normalmente, podemos verificar si ese equipo está operativo o no. Ese es un dato o un instrumento que hace al principio de economía. Cualquiera puede revisar y puede verificar si este equipo está operativo. Lo mismo pasaría si yo voy a cargar gas para el sistema de refrigeración del auto. Hay instrumentos que te dicen, mira, acá está correcto porque está verde, acá está incorrecto porque está rojo. Es decir, con esos dos datos yo ya no necesito saber en este instrumento tan complicado como vemos aquí, cuál es el dato exacto. Tiene que estar dentro de ese rango. Eso se llama principio de economía. Tiene que haber un principio de compatibilidad. El principio de compatibilidad me dice que el instrumento se tiene que mover, tiene que ser compatible con lo que está registrando. Es decir, si algo aumenta, aumenta de izquierda a derecha. Si algo va subiendo o se pone peligroso, aquí hay una zona verde, hay una zona amarilla y una zona roja. El equipo que yo estoy operando tiene que estar dentro de la zona verde. Ese principio de compatibilidad lo que me está refiriendo es cómo es el movimiento del equipo o de lo que está midiendo en función del instrumento. Por ejemplo, aquí tenemos dos instrumentos que parecen iguales. Muy bien, si se fijan, van a ver que este arranca de 0 y va subiendo el dato hasta llegar a 16. Aquí lo que está midiendo es presión, es decir, es por encima de la presión atmosférica. Aquí arranca a la derecha y va hacia la izquierda. Arranca en 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Aquí estamos midiendo vacío. Es decir, el instrumento funciona al revés. ¿Por qué? Porque lo que está midiendo es el contrario de la presión, está midiendo vacío y por lo tanto está funcionando al revés. Estos son lo que se llaman instrumentos o sistemas que son compatibles.
Hay instrumentos que son de difícil lectura, especialmente si tienen dos escalas al mismo tiempo, o si las divisiones son muy pequeñas, donde obtener el dato a veces se hacen muy complicado. Estos instrumentos hay que tratar de reemplazarlos por instrumentos que sean de fácil lectura. Estos son de difícil lectura, son complicados para leer. Mientras tanto, acá tenemos un instrumento de fácil lectura, es decir, un instrumento que me facilita inmediatamente la lectura de cualquier sistema con datos muy precisos, con números grandes, con una esfera muy fácil de leer, con una aguja que no tapa los números, es decir, un instrumento de lectura fácil. El problema lo podemos tener cuando nosotros tenemos muchos instrumentos de difícil lectura, donde aparece el riesgo de lecturas erróneas. Eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta al ver un tablero, porque cuando le erramos a una lectura, lo que podemos tener es un desastre. Es decir, hay datos que son importantes tener en cuenta. Hay un principio de concordancia que dijimos que siempre va de izquierda a derecha, en cuanto aumenta, que es la forma en que nosotros leemos. Por eso están desarrollados de esta manera. Nuestro cerebro está preparado para leer de esa manera. Ese se llama principio de concordancia. Lo mismo pasa si vemos una balanza. Si la balanza va hacia abajo y el lector o el instrumento va de 0 hacia arriba. Y esta es la forma en que se mueve. Eso se llama principio de concordancia. Hay un principio de disposición, donde lo que se busca es que los instrumentos principales estén más a la vista que el resto. Habrá instrumentos o datos que son fundamentales y habrá datos que son secundarios. Ese principio de disposición lo que busca es que haya una relación entre la ubicación geográfica, si se quiere, de los instrumentos y de los elementos que está midiendo. Por ejemplo, aquí tenemos el comando de 3 equipos distintos que están separados. Entonces, cada equipo tiene su instrumental. Aquí tenemos para subir, esto es para transformadores, ¿no? Para subir el bobinado, es decir, tengo todos los instrumentos del equipo 1, del equipo 2 y del equipo 3. Ese se llama principio de disposición y que normalmente responde o es igual a la disposición que tiene lo que estoy midiendo. Lo mismo pasa con estos instrumentos que están puestos a lo largo de una máquina, donde cada uno de estos instrumentos está midiendo una cosa, en este caso debe ser seguramente presión y temperatura en los cojinetes de una turbina, y que mantienen la misma posición del elemento que está ubicado en la turbina, de forma tal de que no están cruzados para que yo pueda o cometa el error de medir mal un dato. Lo que se busca también en ese principio de disposición es que todos los instrumentos, además de mantener la misma ubicación geográfica que lo que están midiendo, traten de estar agrupados para que sea fácil la lectura. Si yo los desparramo por toda la máquina, sería imposible poder leerlos fácilmente, pero además corro el riesgo de olvidarme de alguno. Entonces, normalmente lo que se hace es, un operario va con una planilla y va recorriendo todos los instrumentos y va anotando los datos. Hoy día muchos de estos datos o sistemas se agrupan a un sistema electrónico con un totalizador que me da el dato en forma instantánea. Pero hay mucho equipamiento que es más antiguo que tiene estos formatos de ubicación. Hay un principio que se llama principio de codificación, donde dice que todos los indicadores deben codificarse. Cuando hablamos de codificarse, estamos diciendo deben rotularse, deben identificarse para que pueda saber qué es lo que estoy leyendo, lo que estoy operando, lo que estoy manejando. Aquí vemos que están identificados como F1, F2, F3, F4, F5, F6, es decir, hay un montón de formas, o tienen un cartelito donde el rotulado permite identificar la función de cada instrumento, evitando errores de interpretación, de ubicación, de equipo, de escala, de lo que nosotros necesitemos como dato. El principio de codificación es importante, que además esté en el sistema métrico lineal argentino, el CIMELA, es decir, con unidades de medida que sean fáciles de leer y de interpretar, y que preferentemente siempre estén en el idioma original, en el caso nuestro, en español. El principio de codificación de un tablero, las buenas prácticas de manufactura, como se las llama, necesitan que cada elemento que está dentro del tablero esté identificado para que no haya errores de interpretación, de lectura
o si hay un operario que no está práctico porque es muy nuevo en el rubro, pueda cometer algún error, o lo mandan a medir, o lo mandan a tomar un dato y pueda errarle con ese dato. Entonces, se los identifica para que sean fáciles de leer. En algunos casos, el tema de la identificación de los instrumentos es muy importante. Aquí tenemos una cámara de descompresión hiperbárica. Aquí es muy importante saber el dato de cuál es la presión a la cual está, cómo va bajando. Entonces, se usan instrumentos muy grandes y cada uno de los instrumentos está identificado para que no haya ninguna posibilidad de error. Esto es importante siempre tenerlo en cuenta. Este es un equipo, por ejemplo, que no es muy común y está bueno conocerlo y saber cómo se lo debe hacer. Ese principio de codificación vale para cualquier tipo de instrumentos. Para cualquier tipo de tableros. Este es un tablero naval, donde ustedes van a ver también, si viene gente que usa siempre todos los días el mismo tablero y la dotación de un buque no se modifica demasiado, igual se lo identifica para que no haya ningún error de interpretación o de lectura. Nosotros vamos a ver que en los tableros hay escalas de distinto tipo. Vimos ya que hay escalas cualitativas, donde se refleja un valor aproximado, una tendencia, un estado de cambio frecuente, escalas cuantitativas, donde hablamos de datos precisos, o índices de estado o índices dicotómicos, donde refleja un estado o condición. Cuando hablamos de esto, a veces es dudoso el término, pero es fácil, o está parado o está en marcha, está frío o está caliente, está lleno o está vacío, está encendido o está apagado. Hay dos posibilidades y no más de dos. En los tableros de los automóviles, como ya dijimos, lo que vamos a tener es información cualitativa y la comprobación tendrá que hacer la persona. En algunos casos, esas escalas cualitativas lo que se determinan a través del estado de color. En este caso tenemos, por ejemplo, las barras de un reactor, donde nosotros identificamos la temperatura de las barras por color. Entonces tenemos algunas que están en color naranja, que son las más calientes, otras que están rosadas, muchas que están blancas porque están apagadas, son muy frías, y otras que están azules. Entonces, con un solo golpe de vista, nosotros podemos ver que acá tenemos quizás algún problema, y entonces, cuando nos da esta alarma, lo que tenemos que hacer es ir hasta el tablero a identificar cuál es la temperatura de esa barra del reactor. Esto es un ejemplo, pero los hay de a miles, y nosotros podemos tener datos cuantitativos que reflejan un valor en un tablero de este tipo. Entonces aquí tenemos los datos exactos de cada uno de los equipos que controla este tablero. Las escalas cuantitativas nosotros las vamos a encontrar en cualquier equipo, hasta en el horno de la cocina. Nosotros tenemos un instrumento que nos dice cuál es la temperatura del horno, por lo tanto, esas escalas cuantitativas que nos reflejan un dato o un valor, las vamos a tener en cantidad. Lo importante es que esos instrumentos estén ordenados de forma tal en que reflejen la condición de un equipo, estén identificados, sean de fácil lectura, las escalas sean cómodas para leer, y finalmente estos controles o comandos dicotómicos los vamos a encontrar en un montón de cosas. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos o encendemos las luces de casa, tenemos una llave de dos posiciones, no hay más que esto. Cuando encendemos la computadora tenemos una llave de dos posiciones, o está prendida o está apagada. Cuando encendemos un equipo vamos a tener dos posiciones. Estos, por eso se llaman equipos o controles o comandos de tipo dicotómico. También podemos tener algunos sistemas como las luces que hay en la puerta de un garaje, que se prenden y además dan una alarma sonora para avisar que sale un auto, o podemos tener un sistema de encendido y apagado de una máquina, o podemos tener el encendido de las luces de un auto, o cualquier otra cosa. En general, esos son lo que se llaman equipos dicotómicos, y en este caso son comandos dicotómicos, es decir, equipos que nos van a dar la información o nos van a permitir operar una máquina.